¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Mi Patria. Hoy vamos a platicar, amigos, acerca de la inteligencia, de los casos de inteligencia. Ya ven que habíamos venido platicando acerca de este tema. Bueno, hoy vamos a darle inicio. No le vamos a platicar, pero le vamos a dar inicio. ¿Y por qué lo vamos a platicar? Porque vi una película. No conozco el nombre de la película, no sé cómo se llama, solo vi el inicio, más bien solo vi la parte intermedia, no pude ver el inicio y no pude ver el final, no vi los créditos. Si alguien ubica la película, por favor, páseme el nombre, es muy buena. O sea, las voy a resumir para que entremos a platicar de manera directa, pero quiero que conozcan la historia de esta película para que entiendan cómo se mueve, porque a pesar que esta película parece que es de ciencia ficción, toca algunas partes muy interesantes de la vida real. Entonces, se las platico muy rápido. Es un muchacho universitario que tenía su novia, sus amigos, tenía toda su vida con su familia, una historia típica de cualquier persona. Por azar del destino, y digo por azar del destino porque no vi el inicio de la película, se encargan de hacerle a un lado a la familia. Le quitan a la familia, lo van aislando, le roban a la novia, le quitan a la novia, le quitan a los amigos y queda solo este muchacho. Como era una película, era un muchacho que tenía afinidad a los cambios positivos en su país, al cambio de sistema político, de régimen político, de esas cosas que luego escuchamos ahí en las noticias que son de actualidad. Bueno, en esta película el muchacho estaba a favor de las libertades. No le gustaba, estaba a favor de la libertad, a favor del conocimiento, a favor de todo lo que fuera positivo en su país, desde luego. Cuando lo detectan estos intereses y lo ubican, se le van encima. Entonces no le convenía a este grupo de intereses que este muchacho pues fuera que estuviera a favor de las libertades. Entonces comienzan a acosarlo. Ya le habían hecho a un lado a la familia, ya le habían quitado a todo alrededor de él. Ya lo habían aislado. Como él, les digo, estaba a favor de las libertades, en lo general, este grupo pues está en contra de eso. O sea, no le gustan las libertades, les gusta ejercer el control y el poder. Entonces, más bien el abuso. Les gusta abusar disfrazándolo de poder. Bueno, de acuerdo ahí a lo de la película. Y esto se los platico por lo que hemos venido platicando y por lo que vamos a platicar ahorita. A ver, les digo, a ver si alguien ubica la película y me puede pasar el título para verla completa, porque es muy buena. Entonces resulta que al estarlo acosando, se dan cuenta que no va a cambiar, que esa es su manera de pensar, que él cree en la libertad, en todo el espectro del significado de la palabra. Y estas personas dicen no. Entonces utilizan toda la tecnología que tienen para comenzar a acosarlo y tratar de inducirle un cambio de opinión. Como no logran inducir el cambio de opinión, entonces lo comienzan a apretar más, para que se sintiera en depresión. No pueden ocasionarle la depresión. Utilizan toda la tecnología, porque les digo, es una película que pareciera, no sé si es drama o ciencia ficción por lo que se ve, pero comienzan a usar mucha tecnología de punta para oprimirlo. Como no se deprime y no cambia su manera de pensar, entonces deciden, ya que él está a favor de las libertades y en su país pues se está generando todo un cambio a favor de la libertad, deciden que eso no debe de ser. Entonces, ¿qué hacen? Buscan que al interior de su universidad se cause un conflicto. Un conflicto ocasionado ¿por quién? Pues por él. ¿Y cómo? Pues utilizaron toda esta tecnología que tenían ahí en la película para presionarlo e inducirlo a que hiciera una serie de actividades que fueron, vamos a decir, creciendo.
¿Para qué? Para que pudiera llegar a cometer uno de esos casos que ustedes habrán escuchado por ahí en noticias, como se llega a escuchar en otros países, donde se cometiera una serie pues que fuera contra la que había sido la novia y contra los amigos, y que fuera y se desquitara de la forma más violenta que ustedes se puedan imaginar. ¿Para qué? Para que pudiera demostrarse que una persona así era una persona que siempre había sido violenta y que solamente lo había estado reprimiendo, y que al final del día fue y cometió terrible situación dentro de su universidad. Es una película realmente fuerte, porque cuando estás viendo la película, cuando vean la película, o sea, te mantiene agarrado a la silla, ¿no? O sea, es muy intenso, porque se puede ver cómo le están causando esta presión para tratar de cometer un acto muy fuerte, para tener de pretexto y decir, ¿sabes qué? La libertad no sirve. Esta persona que creía en la libertad ve lo que hizo. O sea, que dice que la libertad es buena, ve lo que hizo, ve todo el daño que ocasionó a la novia, a la exnovia, a las amigas, a los amigos. O sea, querían, para demostrar que en el lugar donde se desarrollaba esta película, se pudiera mostrar así que la libertad no sirve. O sea, que la libertad es equivocada. Es una película muy, muy, muy fuerte, pero yo se la recomiendo muchísimo. No pude ver el nombre, yo la vi y me quedé así, bueno, no en shock, pero me quedé impactado, porque es una película, o sea, tiene sus partes muy fuertes, muy tristes, pero bueno, hacia el final, esta persona no permite que la manipulen. No cedió, a pesar de que usaron lo máximo de punta de tecnología que se tenía ahí en la película, lo máximo, no pudieron doblegarlo para que hiciera el acto, o hiciera toda una tragedia que querían que se viviera en su universidad, para poder demostrar que esa persona estaba mal. Y cuando ves eso en la película, te dan ganas hasta de llorar, porque dices, oye, no inventes, o sea, ¿qué impacto? Miras cómo se usó la tecnología de punta más sofisticada para tratar de afectar a un joven, en este caso un joven universitario, ¿no? Ahí en la película, al que habían aislado, alejaron de familia, de novia, de amigos, o sea, lo dejaron solo, así que dirían por ahí, solo contra el mundo, y al final del día ni la máxima tecnología le pudo ganar. De ese tamaño es esa película, es buenísima, y al final pues, no pudieron. Y se va verificando que pues ahora sí que parte de la historia de la película, no toda la tecnología punta significa que es lo máximo, ¿verdad? Y no todo puede, pues, contra la voluntad de una persona. Al final este muchacho no hizo lo que ellos hubieran querido, y bueno, muchos de esos intereses que lo mandaron a tratar de cometer un acto terrible, algunos han cambiado ya su visión. Bueno, así se ve en la película, ya no pude ver el final porque pues, está mochada, es de internet, por eso les digo, si alguien la ubica, es una película que habla acerca de la libertad. Es buenísima, híjole, me la encontré ahí en internet. Y eso me lleva, porque todo el entramado que dio para hacer esta película nace también con los servicios de inteligencia. Por eso es que hoy quiero platicarles acerca de los servicios de inteligencia, y que tengan presente cómo funcionan, y que alguien por favor me consiga el nombre de la película, porque es tan buena que quiero volver a verla, quiero conseguirla. Es buenísima, se la recomiendo, y les recomiendo, ya que estamos hablando acerca de la libertad, que se entiende, que se considere siempre que la libertad va a estar por encima de cualquier tecnología. Siempre. Bueno, esa es mi humilde opinión. Y por eso es que hoy vamos a entrarle al tema de los servicios de inteligencia. Vamos a platicar algo acerca también del petróleo, muy interesante. Y todo esto va relacionado con los flujos económicos, los flujos de dinero. Ya nada más para terminar esta historia de esta película, ya nada más para redondearle.
comentarles que querían que cometiera ese acto contra todas las personas porque estos grupos o este grupo de interés o estos grupos de intereses no están a favor de soltar el control que ellos tenían. Son de esas películas así donde, pues ya saben, o sea, tecnología punta y la tecnología es lo que manda, ¿no? Según. Entonces, esta gente o estos grupos de interés, cuando vieron que en el lugar donde vivía este muchacho comenzó a darse libertad y que esa libertad comenzó a dar un pensamiento honesto, crítico de todas las personas que estaban ahí en ese lugar, a estos grupos de interés les preocupó porque dijeron, oye, no, pues, o sea, solo por el berrinche de querer tener el control, porque decían, si tengo super tecnología van a hacer lo que yo quiera. Y de eso trata esa película, de que al final, aún con todo el dinero y con toda la super tecnología que pudieron, o que tenían ahí en la película, no pudieron imponerse a la libertad. O sea, la libertad es algo que va con uno. Y eso es lo que nos hace saber esa película, que la libertad siempre va a estar con uno, porque lo que ellos querían era que esta persona causara toda esa afectación en ese lugar para poder desestabilizarlo y poder decir, miren, les repito, en ese lugar la libertad no sirve. ¿Por qué? Porque vean a lo que los llevó la libertad. Una persona que se decía según ser libre y de pensamiento libre, vean todo lo que hizo. Y eso es lo que querían que hiciera ese joven universitario ahí en esa película. Impresionante de escuchar y de ver, digo, cuando lo vean en la película. Yo por eso, de verdad, quien tenga la posibilidad de decirme cómo se llama, se los encargo. Porque se imaginan que eso fuera, o sea, yo me quedé, ¿no? O sea, cuando lo vi, son de esas películas, a mí me gustan mucho las películas y me gustan las de ciencia ficción, pero me quedé pensando, ¿se imaginan que esto fuera de la vida real y que a cualquier persona se le pudiera hacer simplemente por el berrinche o el designio de alguien? Yo me quedé así como, wow, eso no debería de ser, no debería de suceder, más que en películas, porque así, o sea, te hace reflexionar acerca de la importancia que tiene la libertad. Y recordemos, ahora hablando ya no de películas, sino de la vida real, lo que hemos venido platicando acerca de la democracia. Por eso es lo que yo les he venido platicando de la democracia. La democracia la debemos de construir todas las personas a través, sí, de actos, pero también a través de la participación. Y no podemos caer en juegos que nos quieran hacer creer que la democracia solo es, en el caso de México, ¿verdad? Desde luego, ahora que hay la discusión aquí en México acerca de que si se reforma, que si no. Bueno, ya no va a ser reforma constitucional, pero bueno, la importancia de que los ciudadanos tengamos el control siempre de las instituciones. Porque si no las tenemos nosotros, la tienen nada más 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 personas, tienen el control que afecta la decisión, Pablo, caso de México, casi 130 millones de personas. Entonces, ¿cómo es posible que un grupo de 10, 15, 20, 50 personas tome el control de 130 millones? ¿Se entiende? Bueno, eso es de la vida real, lo otro pues es de la película, pero es una película que nos hace reflexionar. Y de ahí me paso al tema de los servicios de inteligencia. También comentarles un detalle muy interesante de la película, por eso les digo, no pude ver el inicio, no pude ver el final porque está seccionada, la cortaron, pero es buenísima. Hay una parte muy interesante en la película donde se ve cuando lo tratan de presionar tanto, lo tratan de inducir tanto, y le están duro y duro, de maneras terribles, o sea, tendrían que ver la película, eso no se los voy a platicar porque me tardo mucho en platicárselos, pero lo tratan de afectar tan duro que lo que no se percataron nunca, o no lo entendieron en la película, fue que en el afán de querer triunfar, solitos se pusieron contra la pared. ¿Por qué? Porque lo mismo que ellos podían ver, este muchacho los podía visualizar. Entonces era como un juego donde pues de alguna manera pues iban a perder, que fue lo que sucedió al final, no ganaron o no pudieron ganar, no pudieron hacer lo que querían, que era afectar a este muchacho. Entonces, una película de verdad para verse muchas veces, para reflexionar acerca de la importancia de la libertad.
sobre todo. Y de la libertad, pues van a hacer todo lo que hemos venido platicando, que eso ya corresponde a la vida real, en la cual, les digo, la democracia es la reina de la casa. O sea, la democracia debe de ser el sello de la casa. Y democracia la debemos de hacer todos. Porque se imaginan un lugar donde no existieran las votaciones y que nada más estuvieran, que llegaran nada más castas divinas a gobernar. Y eso ya lo hablo desde luego de la vida real. Lo otro que les platicaba pues es película. Pero pues entonces ya no participa. Entonces en vez de ir progresando, se iría en retroceso. Nos iríamos hacia la historia, pues donde había feudos, ¿no? Y ahorita vamos a platicar acerca de muchas otras cosas. Pues sí, había reyes, reinas y nada más. Toda una escala donde iban subiendo y ascendiendo solamente en línea los de esa, pues sí, los de esa familia o los de esa jerarquía. Nadie más podía acceder. Entonces, vamos a platicar. Ahorita vámonos para entender cómo funciona esto de los servicios de inteligencia. La inteligencia, los servicios de inteligencia, recuerden, bueno, yo tengo ya conocimiento, ya tengo mis horas vuelo, porque bueno, he estado muy involucrado en el caso que le sucedió a este muchacho del que les he venido platicando en la UNAM. ¿Qué es de relevante o qué es de interés o qué es o qué podemos entender acerca de la inteligencia, de los servicios de inteligencia? De manera general, ya lo habíamos platicado, son servicios que hay en todos los países porque buscan cuidar al interior del país, estar escuchando y viendo, para con esa información hagan de cuenta que es como, le dicen el dealer en las cartas, ¿no? En los juegos de cartas, es el que está repartiendo, El servicio de inteligencia en un país es el que se va a encargar de estar distribuyendo la información que se va generando. Por prudencia y pues podríamos decir por juicio práctico en la vida real, no se tiene una agencia. Y no estamos hablando de estos países que tienen muchísimas, ¿no? Sino que, bueno, de manera general, cada área de seguridad, pues sea de la jerarquía que sea, siempre va a tener, vamos a decir por ahí, le dicen a sus orejas. Toda esa información que ellos van captando, pues va del orden de lo económico, lo político, lo social, o sea, están en todas partes, eso en todas partes del mundo. Y esa información sirve para que la pasen, o sea, si ellos reciben información, que lo habíamos platicado, si ellos reciben información, vamos a decir, de un grupo empresarial, puede ser nacional o puede ser extranjero, que escuchan que va a venir a poner piensa poner una fábrica en tal ubicación, pues ya es de relevancia. Entonces, pues ahí es cuando empiezan estos juegos, donde van y le dicen a la marca principal o a la marca que tienen ahí cerca, oye, ¿qué crees? Fíjate que escuché que va a venir fulano a poner su fábrica aquí, pues para que tengas cuidado, ¿no? A lo mejor ellos lo hacen con ese afán de decir, pues protégete, ¿no? Produce más o busca nuevo mercado porque te van a hacer competencia. Eso pasa tanto para marcas, les digo, marca nacional como marca extranjera. De manera relevante, aplica más para las marcas extranjeras, porque para una marca extranjera que llega a hacerle sombra a tu marca, pues pues lo que habíamos platicado es una manera de vulnerar un poco la seguridad pues del país, porque eso representa ingreso para el país. Tal vez ya no es tan relevante por lo que habíamos hablado de que, bueno, ya en un país donde están, como sea que haya sido, tratados de libre comercio, bueno, ya se pueden venir y poner, ¿no? Es la libre competencia. Está bien, vienes y te pones, pero aún así no está por demás que alguien te dé el aviso de que ya viene tal marca. Entonces, bueno, pues ahí sí que ya dependerá del dueño de la empresa al quien le hablen, que le pasen el tip, y ya verá ahora si dicen lo que él a su interés convenga. Lo mismo sucede en el ámbito de la política. Oye, fíjate que fulano se está candidateando porque quiere llegar a tal posición. Entonces dicen por ahí, hay diferencia entre decir espionaje e inteligencia. Espionaje es cuando estás nada más cazando a alguien y estás sobre de él, buscando una posible afectación. Inteligencia es estar escuchando lo que pasa para que no seas sorprendido.
y sobre todo cuando se busca hacer un cambio, se busca estar a favor de lo justo y de lo correcto, tienes que estar informado de todo lo que sucede a tu alrededor. Bueno, entonces esa es la diferencia entre espionaje e inteligencia. ¿Qué sucede aún dentro del mundo de la inteligencia? Voy para allá para tratar de explicarlo. Cuando se pasan estas informaciones, debe de ser gente que tenga mucha ética, gente que tenga mucho compromiso, que tenga de verdad, estas palabras no son huecas, son muy reales. Tiene que ver, digo, por eso es impactante ver esa película, porque tendrían que mirar la fortaleza de ahí del muchacho junto con, digo, eso como película, pero en la vida real también entender que las personas cuando tienen principios y valores, se mantienen sólidos. O sea, es como si hay vientos, pues sí te agitan, pero no te tiran. ¿Qué pasa o qué sucede con cuando hay empieza a haber estas complicidades, a tejerse estas redes? De que, oye, yo te avisé que venían a poner su fábrica, o sea, no te olvides de mí, porque gracias a mí no te derribaron, no te quitaron mercado, o los políticos, no, pues fíjate, yo te ayudé, ahí te encargo, fíjate que ahí tengo un amigo que anda sin chamba, pues mételo a trabajar por ahí, o ¿sabes qué? Consíguele el puesto en tal dependencia, en tal lugar, pónmelo ahí, yo te ayudé, yo te avisé que aquel se estaba candidateando para que... ¿Qué pasa cuando empiezan a cruzar la información de esta manera? Se comienzan a crear intereses. O sea, una persona, y lo quiero explicar de esta manera, una persona que se dedica, que su negocio ha sido desarrollarse en el ámbito de los servicios de inteligencia, debe de tener muy presente que desde luego va a tener acceso a mucha información. Eso en México y en el mundo. ¿Cómo se utiliza esa información? Va a determinar la consecuencia de haber dado esa información. Si empiezan a tejerse estos favoritismos, comienza a tejerse esta telaraña de es que yo te ayudé, ese chantaje de yo te ayudé, yo te dije, ya se echó a perder todo. De ahí viene que se haya podrido, pudrido como quieran, que se haya echado a perder en el pasado, en sexenios anteriores en México. Porque así, o sea, comenzó con eso. Porque gente, al tener acceso a información de la que no tiene vamos a llamar la capacidad para ver el beneficio, sino solo mira su propio beneficio, es cuando empieza a enloquecer y a tomar ideas equivocadas y piensan que conseguirle el trabajo a 2, 3 ya es el beneficio mundial, ¿verdad? O que beneficiarse económicamente por la información tan importante a la que tienen acceso, pues eso los vuelve listos. Pues eso no vuelve listo a nadie. O sea, una persona que está haciendo uso de información privilegiada, pues no tiene mérito. O sea, es como ir al examen en la escuela y copiarle al que sí sabe y sacas 10 y siente ya el que porque sacó 10 es inteligente. Pues, ¿cuándo, no? O sea, así no funciona. Dentro del mundo de la inteligencia, así se maneja, tristemente, en todo el mundo, por lo que a mí me han platicado. ¿Qué sucede en estas naciones? O sea, estamos hablando caso México hace sexenios, hace los sexenios pasados, durante esos sexenios los sistemas de inteligencia fueron utilizados para todo menos para favorecer o proteger al país. O sea, básicamente fueron controlados desde fuera. Les daban órdenes a los de adentro, les daban así su zap en la cabeza de vas a decir esto, hacer esto, y mira, te llega tu sobresueldo. Básicamente así se hizo. ¿Qué se hizo en este gobierno? Quitar todo eso, se fueron desarrollando estrategias y bueno, se ha venido tomando el control para beneficio del país. Beneficio del país, beneficio de la población. Les digo, no me gusta hacer la diferencia, pero bueno, para que se entienda, ricos y pobres van en el mismo camino, van junto con pegado para beneficiarlos. Ok. ¿Qué sucede? ¿Dónde se teje esto con la inteligencia mundial, vamos a decir? Así como comencé platicándoles que les estaba diciendo que se van tejiendo intereses,
Es que yo te avisé. O sea, el de servicio de inteligencia se acerca y le dijo a un empresario, a un político. Por eso ese significado en México que se dice poder público y poder privado, el poder económico del poder público deben de separarse. Porque ¿cómo es que se juntan? Una de las mañas o de las formas más intensas para unirlos es que los servicios de inteligencia se acerquen al sector empresarial, o sea, se acerquen a los empresarios. Porque en el momento que tienen los empresarios acceso a más información, pues también pueden opinar. No está esto alejado de la realidad, porque porque sí forma parte de la realidad. Los sistemas de inteligencia, se quiera o no, están ahí puestos grupos de interés en cada país. Tiene su sentido, no es lo ideal, pero bueno, cada quien cuida su interés y también se acerca y se hace oír y busca estar escuchando y busca estar sentado en la mesa para, sobre todo hablamos lo que ya habíamos platicado, las mega empresas. Estas empresas o las empresas muy grandes buscan su protección también, o sea, buscan estar protegidas y bueno, buscan hacerse de los contactos necesarios para tener esta protección. En el mundo sucede que pues pasa igual. O sea, estamos hablando aquí México, en el mundo sucede de la misma forma. ¿Qué diferencia hay o habría un poco más afuera? Pues en términos prácticos ninguna. En términos ya más puntuales sería, hay empresas o hay grupos, no diría empresas, hay grupos, lo que habíamos platicado, que controlan ya diversos sectores. Para hacérselos muy fácil, las marcas más grandes que ustedes puedan ubicar, vean, van ustedes a notar que pertenecen a alguna corporación, algún grupo empresarial. Y cuando ustedes revisen qué grupo es, van a ver que agrupa como a 40 marcas y que tienen presencia en todo el mundo. Entonces dices, no, pues sí. Bueno, no voy a entrar ahorita a decir, no, es que está mal o está bien. Ese no es el punto. Aquí el detalle está en que los sistemas de seguridad pues van cruzando información siempre para estar al tanto de lo que pasa. ¿Dónde se empieza a torcer eso? En el momento que comienzan a ver o a crecer tanto estos servicios de inteligencia, desde luego abarcan cada vez más espacio, van abarcando cada vez más y más lugares en todas partes. Eso hace que precisamente pues tengan mayor acceso a andar escuchando, o sea, ahora sí que están en todo, están escuchando lo que pasa, pues dirían por ahí, en todo el mundo. Y eso le crea la idea a algunos grupos de interés de que el que puedan saber lo que está pasando al otro lado del mundo les da el derecho o se sienten con el derecho de poder tomar decisiones injerencistas en otro país. O sea, es como, si yo sé lo que está pasando ahí, yo tengo el derecho de casi de hacer lo que ellos quieran. Así lo visualizan. De ese tamaño es esa problemática. Alguien me va a decir, no, eso no pasa. Pues eso no lo ven ustedes porque no lo han estudiado, no se han metido ahí a fondo. Pero si se ponen a estudiarlo y a revisarlo, se van a dar cuenta que así es. Eso yo se los digo con conocimiento de causa. O sea, eso es porque yo lo he investigado y tengo mis contactos. ¿Qué pasa con estos grupos de interés que pueden estar al otro lado del mundo? Buscan ejercer control, porque para ellos vuelve esa frase, para mí es una frase bien trillada que no representa realmente nada, pero es solo un pretexto. Decir seguridad nacional. Entonces te haces la pregunta y dices, ¿seguridad nacional? O sea, ¿qué? O sea, la seguridad nacional, que habrá algunos que puedan argumentar o sea, ¿qué les representa eso? Nada. Solamente que sienten, como tienen
supuesto poder, el conocimiento de decir, yo sé lo que está sucediendo allá, porque además no solo tengo ya a mi gente, o sea, tienen a sus orejas que les están informando, sino que además ya pusieron gente en las posiciones de poder o de control de ciertas instituciones, de ciertas áreas, que les ayudan a tomar el control, pues, de esas instituciones. Entonces se sienten muy listos porque dicen, yo controlo tal institución, yo controlo tal dependencia, yo controlo tal grupo político de tal lugar. Ah, caray, ¿en serio? Ahí me voy a detener para irnos a entender, me desvío un poquito. Para tener el control de lo que sea, pues ahora sí que todos lo sabemos perfectamente, pues dicen que el dinero, con dinero baila el perro, ¿no? Es un refrán muy conocido aquí en México. Y con dinero, pues tienen que estar pagando a las personas que logran colocar en estas instituciones. Pues les dan su lanita, y aparte el controlar ciertas áreas, ciertas instituciones, pues también disponen de los recursos. Si estos grupos de interés no están de acuerdo con las políticas que fija o que sigue un país, pues es cuando empiezan y vienen los castigos, ¿no? O sea, vienen y empiezan esas afectaciones. Antes les llamaban presiones externas, donde buscaban que a través de la economía afectara a un país, a través de presión política, de no voy a permitir que pase tal reforma, o no voy a permitir que se realice tal, que pueda haber tal convenio económico con tal país, o no voy a transferir tal tecnología. Todo ese tipo de situaciones, así se manejaba, vamos a decirlo, de forma muy fuerte antes. Era como muy directo el choque. Al pasar el tiempo, se dan cuenta estos servicios de inteligencia que tienen todo el control. Y cuando es todo el control, bueno, el control en muchas partes. Y dentro de esas partes de los lugares donde controlan, pues tienen agarradas ciertas instituciones. Y solo por berrinche no las sueltan. Porque para ellos soltar o pretender dejar el control de alguna institución es como una berrinchada. ¿Y saben cuántas personas toman esas decisiones? Muy poquitas. O sea, relativamente son muy pocas para la afectación que causa. Y si repito, habrá quien me diga, oye, pero pues ¿cómo sabes? Que pues les digo, tengo mis conocimientos, tengo mis contactos que me ayudan. Me he tirado el clavado. Pero más importante, aquí está este video. Y en algún tiempo, porque les digo, todo esto lo sé a raíz del caso que se desató, que todavía no es muy conocido. El día que se conozca bien, ustedes se van a acordar de mí. Entonces, hoy yo se los platico. Ustedes lo quieren creer, adelante. Si no lo quieren creer, pues está bien, ¿no? Pero, ¿qué sucede con todo esto? Simplemente son, tristemente, mezclas de poder público con poder económico. Porque las personas que se encuentran dirigiendo estas instituciones de seguridad nacional en los diversos países, de manera general, son personas que ya llevan tiempo en el negocio. O sea, es gente que lleva cierto tiempo en el maneje, dicen por ahí, el teje y maneje del oficio de la inteligencia. Y debajo de ellos están todo un grupo ahora sí que vamos a decir, de los que son de hueso, es gente de hueso que lleva años en los servicios de inteligencia. ¿Por qué es así? Bueno, se necesita una persona, sobre todo quienes están en estas altas esferas de la inteligencia, pues sí, de los países, es gente que sí, en efecto, tiene que tener contacto con los actores en todos los sectores. O sea, debe de tener contacto, no debe de tener intereses, porque si no existe ahí algo que se llama conflicto de intereses, porque entonces empieza a servir para beneficiar a unos sí y a otros no, para beneficiar a estos sí, a unos no. Ah, no me hagas enojar porque entonces ahora te afecto a ti. Y ahí es cuando se empieza a torcer lo que es un servicio de inteligencia. En el país que me digan, en el país que sea. ¿Qué sucede? ¿Por qué es relevante esto que les estoy platicando? Bueno,
En la medida que estos intereses, estos servicios de inteligencia tienen acceso y escucha a todo el interior del país y en algunos hacia afuera, pues tienen acceso a muchísima información. Y esa información puede o es utilizada por los grupos de interés de cada lugar, de interés económico, de interés político. Y les digo, ahí es cuando se empieza a torcer. Entonces ahí es cuando las ideas comienzan a tener ideas. Y tristemente ese cruce, esa frontera, hay que tenerla bien vigilada. Porque es una parte que para los ciudadanos de manera normal no la tenemos presente, no la visualizamos. Porque repito, me voy a los videos anteriores y les digo, hemos platicado acerca del poder, caso México, la importancia que debe de tener que la democracia se ejerza también hacia el interior del poder judicial de la Federación. Es importante entender en México por qué están estos 200 diputados extra plurinominales. No deberían de existir, no deben de estar. ¿Por qué el IFE o INE, que es el Instituto Electoral en México, por qué debe de ser reformado y por qué tiene que ser reformado? Caso México, estoy hablando caso México, porque son este tipo de instituciones que tratan de concentrar mucho poder, no lo tienen, ya no son esos tiempos, pero tratan de concentrar mucho poder para a través de ese poder utilizar, si no es, ya en México, bueno, ya se desarticuló ese entramado de inteligencia mañosa que hubo hace sexenios. Pero todavía quedan hilos, todavía hay sectores que tienen hilos porque durante sexenios pasados, caso México, tuvieron acceso a tecnología de punta en aquellos tiempos que les fue proporcionada, ¿no? Entonces hay gente que tiene acceso a tecnología que si no es obsoleta, es tecnología que ahí está. Entonces ahí es cuando empieza a darse no me gusta el término, pero así como de mercenarios, donde, bueno, quien tiene dinero puede acceder a comprar tal o cual cosa. Pareciera que estuviéramos viviendo en una película. Ya ven que comencé platicándoles de una película. Bueno, pareciera que se pudiera llegar a vivir eso. Entonces, todo esto es para tener presente cómo funcionan estos servicios, cómo se van descomponiendo, cómo en realidad la información que debería de ser utilizada para mantener el orden se utiliza en algunos casos para tratar de ejercer control. Y recordemos que si hacemos una definición rápida o ponemos un ejemplo de control rápido es, no me haces caso tú político, no me haces caso tú empresario, entonces te afecto y tengo los contactos y aguas, no me hagas enojar porque te afecto. Y si eso hago con un político, con un empresario, ciudadano, no te quiero decir cómo te va a ir cuando no hagas lo que te digo. Ese es el problema. Y este tipo de servicios de inteligencia deben de tener un contrapeso. Debe de existir un contrapeso. Porque si no, comienza a haber grupos que comienzan a sentirse en la élite, en el top, hasta arriba. Porque ellos sienten que tienen todo el conocimiento y que si tienen todo el conocimiento pueden tomar todas las decisiones de relevancia y que si pueden tomar todas las decisiones de relevancia, entonces ellos pueden opinar por quien sea. Y entonces, pues ahí ya, ¿dónde quedó la democracia? Entonces, estas instituciones necesitan contrapesos. No se necesita o no es correcto que la ciudadanía como tal tenga acceso a toda la información, que considero yo. Porque sí, en efecto, debe de haber una restricción por el término, sí, claro, de seguridad nacional, de protección de cada país, de cada lugar, pero tampoco dejar que comiencen a crecer tanto y a comenzar a crear esta red de complicidad, porque ahí es donde ya se descompuso la cosa. Hay que tenerlos vigiladitos, hay que estar al pendiente de lo que hacen. No hay que dejarlo todo así como que nada más al ahí se va. Me voy a detener ahí, después lo seguiremos platicando, porque quiero ahora irme a una parte interesante que es el aspecto económico.
Ningún grupo de interés puede operar si no tiene recursos económicos. Bueno, pero hay quienes se van de lado y ya pierden lo interesante, pierden lo bueno de la vida porque están creciendo demasiado y están en competencia constante contra otros grupos y lo único que quieren es más, sin darse cuenta que entre más suben ellos, más se abre la brecha, lo que le dicen la brecha con el resto de la población, por lo cual la balanza se desequilibra y se va a pique. O sea, la balanza se inclina tanto que pues se va a pique. Entonces, bueno, vamos a platicar ahora de uno de los... habíamos hablado de litio, vamos a seguir platicándolo más adelante. Hay el energético de moda y favorito, bueno, no es el de moda, lo ha sido ya durante muchos años, pero es el energético principal, es el petróleo. Y el petróleo, pues no todas las naciones en el mundo lo tienen. Se dice que es un recurso no renovable. Bueno, sí, en efecto. Técnicamente, bueno, es un recurso no renovable, pero y la manera de extracción, bueno, pues ya es conocida yo creo que por todos, ¿no? O sea, si lo hacemos como dibujito y muy gráfico, se pone una plataforma, ya sea en el mar o en superficie, y se perfora a la profundidad que haya que llegar y se saca el petróleo. El petróleo, pues como ustedes saben, es una materia o es un recurso que nos permite transformar muchísimas cosas, mucho. Que el uso más común que se le da es para la transformación para las gasolinas. En el mundo, los vehículos hoy día son de combustión interna. Así es como ha sido durante muchos años. Como ustedes vieron, bueno, el sector automotriz pues va junto con pegado con el sector petrolero, porque a mayor vehículos, pues va a haber mayor demanda de gasolinas, por lo tanto se va a requerir más petróleo, pero ya lo habíamos hablado. El petróleo, a través también de pues la petroquímica, de la transformación química, se utiliza para fabricar prácticamente todo lo que ustedes vean que está hecho en plástico, que tiene un poquito de un pelito de algo de plástico, que es básicamente todo lo que utilizamos, el teléfono, computadora, todo lo que utilicemos pasó por la petroquímica, la transformación del petróleo. Entonces es un recurso que va a ser utilizado. Abro aquí paréntesis, no lo voy a tocar ahorita, pero esa transición que ya hablamos acerca de que vamos hacia el litio, bueno, ya estamos en el litio, nada más que la industria automotriz, bueno, ya fijó sus plazos y dicen que en algunos países ya van a meter autos eléctricos. Bueno, van para allá. Un país como México, si comparamos economías, depende contra qué país la comparemos, traducido todavía nos tarda un ratito en que de manera masiva todos transitemos hacia autos eléctricos. No está mal, o sea, si quien tenga para comprarse su auto eléctrico, pues qué bueno. Pero aquí es donde volvemos a la democracia. La democracia es es el gobierno del pueblo, y para llegar se hace por voto directo, y traducido la mayoría manda, y como la mayoría manda, la mayoría en México tenemos autos de combustión interna. Eso no significa que deba de ser excluyente el derecho de quien tenga un vehículo eléctrico para transitar hacia él, pero sí entender que pues no todos tienen lo que vale un eléctrico, 1 millón, medio millón, lo que cueste, ¿no? Hay de precios. Entonces, qué bueno quien lo pueda tener, sí, y seguramente también tendrá presente que, bueno, un país como México, pues te encuentras gasolineras cada determinada distancia. Un auto eléctrico, pues yo pienso que quien lo pueda tener bien administrado, un auto eléctrico da la posibilidad de conectarse al enchufe de la casa y hacer tu recorrido de 10-20 kilómetros diarios, ¿no? Todavía no están estas estaciones de carga y todavía no se ve en el horizonte, porque en México nos manejamos por vehículos de combustión interna, requerimos la gasolina. Todavía no estamos en ese proceso de transición hacia los vehículos. Abro rápido comillas más para decir e insistir, dando mi sugerencia amable y respetuosa,
que deberíamos de estar trabajando, es una opinión, la considero muy importante, para que en México se desarrolle la industria automotriz nacional, que comencemos a pensar en un vehículo de características propias. Probablemente en este sexenio ya no será, pero no se debe de quitar el dedo del renglón, incluso, o sea, viendo que vamos a pasar hacia los vehículos eléctricos, vamos a llegar para allá, desde luego, México no es la excepción, pero que también haya una participación del mercado mexicano de producción nacional. Pero bueno, nada más abría comillas porque quería decir eso. Ahora, entendiendo esto del petróleo, les digo, en el mundo no todos los países tienen y todo se produce con petróleo. México sí lo tiene. Todavía tenemos reservas. Este gobierno, para quienes somos fans, entendemos que se ha preocupado por decir, oye, sabes que yo solo voy a vender la cantidad voy a extraer la cantidad de petróleo que se requiera para el consumo interno, y sí, claro, es como un negocito. Bueno, también se vende hacia afuera, ¿no? Pero de manera general se atiende al consumo interno. Ya no esos derroches que se hacían anteriormente, porque si ustedes han escuchado, una temporada se acabaron uno de los yacimientos más grandes del mundo, si no me estoy equivocando, Cantarell, que llegó a producir más de 3 millones de barriles diarios, o sea, una cantidad tremenda. Entonces, pues básicamente llegaron a saquearnos. Alguien va a decir, pero es que eso lo hizo el gobierno, los sexenios anteriores. Sí, claro, pero porque el gobierno era manejado por los intereses extranjeros. Porque eso es como si, o sea, como si invitas a, bueno, lo iba a poner en términos de fiesta, pero no, mejor me abstengo. Al final del día hay gente o intereses que son muy abusivos. Y al final, pues llegaron y vaciaron ese depósito de petróleo y se agotó esa reserva. O está ya no agotada, pero ya decayó la producción. Ya va ya va decreciendo. Entonces, hay otros depósitos que se han encontrado. ¿Qué tiene de relevante el petróleo? Repito, no voy a entrarle ahorita mucho a lo del litio, nada más comentar, sí se va a transitar, sí. Pero en el caso del petróleo es muy curioso. ¿Por qué? México, como productor de petróleo, y estamos próximos a ir a conmemorar la nacionalización, la expropiación petrolera aquí en México. Por cierto, ya se viene la fecha, pero ya lo estaremos platicando en nuestros próximos videos. La producción de petróleo como país, pensémoslo así. El país tiene sus plataformas, tiene a los técnicos de Pemex que saben cómo se debe de extraer el petróleo. Bueno, se va a los lugares donde está y se extrae una cantidad determinada pues tal cual, como por el gobierno a través de Hacienda y autorizada por Pemex. Donde se dice, ¿sabes qué? Pues este pozo que produzca 100,000 barriles diarios. Ah, perfecto, 100,000 barriles. Y ahí están, como si estuviera con un popote sacándole el petróleo. El petróleo, una vez que es extraído, en efecto, se va a los depósitos. Ese petróleo debe de ser vendido, sale del país para ser consumido, para ser utilizado por alguna otra nación a quien haya sido vendido. Pero aquí viene un aspecto muy interesante y vamos a entender cómo es que hay potencias financieras que viven pues suena extraño, sí, son potencias financieras, pero viven de ese tipo de negocios. Vamos a pensar en Reino Unido. Reino Unido, habíamos platicado la ocasión anterior, en el video anterior, es una potencia financiera, en efecto. Londres y tiene toda una estructura que pues precisamente, ¿no?, han hecho su estructura a lo largo de los años y tienen toda una estructura financiera que permite que muchas inversiones del mundo lleguen y se manejen ahí. ¿Qué es esto de manejarse en el lugar? Vamos a entenderlo de esta manera. Vamos a poner el ejemplo de los seguros de carros de manera muy general, porque prácticamente la gran mayoría de compañías funcionan ya así. Las compañías, bueno, tienen dos mecanismos. Utilizan a un agente
que es una persona que pues anda ahí, que alguien les recomienda, llegan, toca su puerta y les pregunta, oye, ¿quieres un seguro de carro? Pues sí, ay, mira, y saca su catálogo y te enseña todo lo que tiene el seguro. Y tú ya verás por cuál te animas, porque cada uno pues tiene un precio. Bueno, lo mismo sucede con cualquier otro tipo de seguro. Ustedes de manera directa, les digo, hay sus excepciones, pero esto lo platico de manera general y ahorita les voy a poner otro ejemplo para que quede más claro. Ustedes de manera general no se van a presentar o no se presenta uno de forma directa y física a la oficina de la compañía de seguros. Eso no se hace. Porque te van a decir, no, pues mira, te paso un agente, te paso el teléfono de un agente. O sea, ellos necesitan, vamos a decir, un intermediario para hacer la operación, para que ustedes contraten su seguro. Les voy a poner otro ejemplo para tratar de afianzarlo más. Vemos mucho en las películas estas historias de Wall Street, aquí en México, bueno, la Bolsa Mexicana de Valores, estas películas donde la gente va y compra acciones. De manera directa, pensemos caso México. Si una persona, un ciudadano cualquiera, un ciudadano pie, es decir, que pie tierra, quisiera acceder a comprar acciones, y se va a, para quien no ubica, bueno, la Bolsa Mexicana de Valores tiene su ubicación ahí sobre Reforma, Avenida Reforma, aquí en Ciudad de México. Si alguien se acerca y toca la puerta y dice que quiere ir a comprar acciones, así de tal empresa vengo a comprar así, ¿dónde está la ventanilla? Ya traigo mi dinero para comprar acciones, no se las van a vender. Así no se venden las acciones y mucho menos a público en general, vamos a decirlo así. No se maneja así. Puede ser que a lo mejor ya tengan por ahí un despacho y lo que sean, pero ahorita la manera en la que se venden las acciones es a través de intermediarios que son conocidos o casas de bolsa, porque también dentro de las casas de bolsa tienen su estructura, o le llaman brokers. Y dentro del broker, el concepto de broker son intermediarios financieros. Hoy o actualmente ya se manejan algo que son las fintech, que son financieras tecnológicas, que es una variante para poder acceder al mercado, le llaman al mercado cambiario, al mercado de divisas, en fin, ya se agrupan en todo esto. Pero de manera particular, o lo que les quiero dejar claro es que se utiliza un intermediario, vamos a llamarle broker. ¿Qué tiene que ver esto del petróleo con Reino Unido? Ustedes habrán notado que las cotizaciones, bueno, para quien lo siga, y para quien no, bueno, porque lo tenga presente, cuando se cotiza, hay dos cotizaciones en el mundo de manera general, que es el West Texas Intermedia y el Brent. Vamos a ponerlo así, Estados Unidos y Reino Unido. Son los dos mercados donde se cotiza el petróleo. Pero para que alguien llegue a cotizar o marque, vamos a decir, para que pueda movilizar su producto, bueno, hablamos en términos de país, ¿no? Para que puedas ir a vender tu producto, tienes que acceder a uno de estos mercados. Y pues a ver si que la transacción se hace a través de intermediarios. Entonces, estos intermediarios al final del día lo que requieren es llevarse una ganancia, como todo en la vida. Como cualquier productor, cultivaste manzanitas o naranjas o sandías, las llevas a vender, bueno, te vas a la central de abastos de tu ciudad, de tu país, de donde sea, y ahí alguien te va a fijar un precio, te va a decir, ¿sabes qué? Yo por tu tonelada de sandías o de naranjas o de lo que tengas, te voy a pagar por tonelada 10,000 pesos. Y ya. Ahora sí que ya verá cada quien si lo vende en 10,000 o no. Ahí no te están diciendo si tus sandías se ven bonitas o no están bonitas, si están jugosas o ya están viejonas. Ahí te están fijando un precio. Lo mismo sucede en el mundo del petróleo. En el mundo del petróleo, de manera general, porque hay varios mecanismos, se va a llevar se vende este petróleo antes siquiera de que haya sido sacado. Bueno, ya es incluso, ¿no? De hecho, el negocio del petróleo no es que ya vaya de salida, sino ya fue, se le dice que son mercados que sirven para especular, sobre todo de los intermediarios para arriba, porque se fija un precio. Vamos a ponerlo así muy, muy cerrado para que se entienda. Imagínense que un barril fijan su precio
en función de la economía mundial. O sea, si la economía en el mundo está muy movida, pues se va a requerir mucho movimiento de camiones, carros, trenes, barcos y aviones. Por lo tanto, se requiere mucho combustible. Por lo tanto, pues la demanda aumenta. En teoría debería de bajar el precio, pero bueno, en estos casos ahí se manejan medio... Hay toda una historia para tratar de ir desglosando cómo es que se fija el precio. Pero de manera general, el precio va a tender a irse hacia arriba. Si ese precio incrementa, vamos a poner lo que se llega a... Vamos a poner $100. Se fija el precio en $100. Bueno, el productor que llegue le van a decir, pues sí, pero pues tu petróleo, porque también en los petróleos hay de clases, hay uno que está más fino y uno que está más espeso, lleva más chapopote, ¿no? Entonces, hay un tipo de petróleo que requiere más refinación y bueno, tiene también ahí sus calidades. Pero dentro de manera así muy general, el petróleo te lo van a cotizar a $10 menos, el 10%. Pues 10 o hasta $20 menos, ¿no? ¿Sabes qué? Yo pago por tu petróleo 85 o $90. Ya toman ese petróleo. Ya la cantidad que se haya sido vendida, pero ya fijaron ese precio. Y luego estos intermediarios lo van a mover o lo van a vender pues en otros mercados, a otros países, incluso, bueno. Lo venden a quien lo necesite. Porque bueno, hay mercados donde el petróleo o la refinación pues es privada. Entonces, bueno, pues hacen sus negocios, lo distribuyen, lo venden. Y ahí ya se llevaron una comisión. O sea, ya de lo que te lo vendieron a ti, o en lo que compraron ese petróleo, lo van a revender ahora un poquito más caro. Pero ese dinero sirve para que estos centros financieros, bueno, pues llevan el control del dinero, pues son mercados financieros, pongo este caso de Reino Unido, donde ellos a través, pues vamos a explicarlo así, del contacto, de que son mercados muy amplios, muy grandes, tienen un alcance muy grande, se puede movilizar todo pues de hecho todo tipo de producto financiero se puede mover ahí en ese tipo de mercados financieros. Y en la medida que va pasando entre manos en el caso del petróleo, pues se le va ganando una ganancia. Ahí no para toda la ganancia, porque el petróleo no es un producto que tú puedas llevar así como que, pues, como se cotiza, ¿no? Como en barriles. Estos salen en buques petroleros. Entonces hay un tiempo de tránsito para llegar del destino, de donde haya sido producido ese petróleo, del origen al destino, a donde vaya. Y en ese ínter, estas personas que se dedican a hacer eso, que es parte de un negocio, bueno, sí, es parte de un negocio, pues pueden estar revendiendo ese mismo, vamos a decirlo así, ese mismo petróleo que acaban de comprar, ya fue vendido a alguien que lo necesita, pero al mismo tiempo, pues habrá otro país o alguien más que lo necesite y también va a decir, oye, yo también quiero, pero como ya saben que va esa producción en camino, pues la vuelven a revender y la vuelven a revender y la vuelven a revender las veces que haga falta. Entonces están revendiendo, alguien llamaría ilusiones. Bueno, de manera general no son ilusiones, puesto que se sabe que sí va a haber un cargamento de petróleo que les va a llegar. Bueno, en realidad nunca les llega, porque esa es la otra curiosidad, o sea, solo se están manejando, se maneja información. Saben que va a haber un cargamento que va a ser enviado, que existe, pero el petróleo no es un producto o no es un recurso que nada más dé un poquito. Entonces cuando comienzan a hacerse estas presiones de que dicen, no, pues ya te compré, pues ahora me tienes que surtir cuando menos otras 5 o 6 veces. Hay algo que se llama en el mundo, lo utilizaban hace tiempo, ahorita ya no es tan usado, pero bueno, estas son técnicas o tácticas que se utilizaban de crear agitación en el mundo para que en el momento
de que decían, no, ya no va a haber producción, ejemplo, ¿no? de petróleo, causaba alarma y eso daba la opción de subirle todavía otro poco más al precio. O sea, el intermediario se podía llevar todavía, o sea, si lo había comprado el precio fijado en 100, lo pagaron en 80, pues ahora el precio se podía ir hasta 120, ¿no? Por decirles algo. Alguien va a decir, oye, es que los precios no han estado tan altos. Lo estoy poniendo en números cerrados para que se entienda el ejemplo. Se podía subir a $120. Y entonces ahí ya ganaron, y nada más fue porque hicieron ruido y ya volvieron a ganar. Y alguien me va a decir, pues eso es malo. Bueno, les estoy platicando de manera general cómo se mueve o cómo se movía. A razón de hacer eso, pues estos intermediarios y estos grupos ganaron muchísimo dinero. Eso sucedió sobre todo por ahí de los años 2000, 2010. Fue la locura. Y hacia atrás de otras maneras, digo, hacia atrás, hacia los años 90, fue otra locura, hubo otra manera de manejar y de manipular precios. ¿Qué sucede? ¿O por qué les platico esto? Bueno, para entender cómo se mueve o cómo se distribuye o cómo es que se vende el petróleo. También hay otros acuerdos donde se hacen de manera directa entre países, ya es como que lo común para evitar estos intermediarios, porque bueno, pues es que en el estar de intermediarios, pues se sirvieron con la cuchara grande, pero a lo feo. O sea, le sacaban yo creo que más del doble de ganancia, y muchas veces la ganancia porque forzaban a los productores de petróleo a decirles, oye, ahora sí que ya tenían comprometido el envío de petróleo, vamos a decir, de un viaje, pero con ese viaje ellos lo vendieron como 5 veces. Estaban obligados a tener que entregar, les faltarían 4 cargamentos más de petróleo, entonces forzaban al productor a que despachara, les despachara otros 4 viajes, porque si no se los despachaba, lo amenazaban con que ya no te vuelvo a comprar o te voy a comprar más barato. Así que para que se te quite. Eso le dio a estos grupos de poder muchísimo, o sea, les dio muchísimo poder, muchísimo dinero y muchísimo poder, porque podían someter incluso gobiernos. Porque les decían, o sea, si no me compras a mí, pues ya te va a salir más caro. O más bien vas a salir más afectado porque te lo voy a dar, te lo voy a pagar más barato. Te va a salir más caro a ti, no hacerme caso. Entonces, se crearon estos grupos de control y poder, donde pensaban que podían imponerse a través de apretar económicamente. De ahí viene que estos grupos comenzaron a tener en sus países, comenzaron a tejer redes con sus áreas de seguridad nacional, comenzaron a expandirse, comenzaron a llegar pues a todas partes, y comenzaron a tener el control de diferentes instituciones en diferentes lugares. Entonces se les quedó esa mala costumbre de pensar que ellos lo ven todo, lo saben todo, lo pueden todo. Y entonces si no haces lo que te digo, entonces hago berrinche, ¿no? Y si hago berrinche, pues entonces te afecto. Y te voy a afectar pues en el área de la educación, o te voy a afectar en el área financiera, o voy a evitar que puedas hacer ciertas actividades. Así como se las platico, así es como sucede, ¿eh? No crean que esto es de película. Esto no es de la película que les platiqué al inicio, esto no es de película. ¿Qué pasa? Cuando grupos de esta naturaleza, de este tipo de interés, se crecen y creen que pueden todo, comienza esas actitudes injerencistas, esa actitud de ser, de estar pues sí, les iba a decir de manera elegante, pero de estar de metiche, de pensar que ellos pueden llevar el control de algo que ni conocen. O sea, es nada más el puro berrinche de estar tratando de afectar. Hoy las negociaciones, siguen habiendo estos mecanismos, pero hoy las negociaciones generalmente se hacen más ya de manera o directa, ya con el de país a país, vamos a decirlo así, o donde el privado tiene su refinería, tiene su negocio, y pues tal cual, es nada más, sabes que te mando
ahora sí que cuánto me cobras, ¿no? O sea, ¿cómo me vas a pagar el viaje? y ya es de manera directa, ya no se utilizan tanto estos mecanismos de intermediarios, porque los intermediarios terminaban llevándose solamente por hacer el papeleo o por administrar la venta, o por hacer la compraventa del producto que jamás pasaba siquiera por sus manos. Se llevaban comisiones de 40-50%, y eso sin considerar otro tipo de negocios, de cómo se manejaba. Por eso les platicaba en los videos pasados lo interesante que resulta, porque se maneja tanto el flujo económico, es tanto el flujo de dinero que se maneja. Pues sí, ya cuando las naciones tienen crecimientos económicos ya mucho mayores, es mucho el dinero. Cuando todos sus sectores o la mayor parte de sus sectores está funcionando, pues ya es un ingreso constante y permanente de flujo de dinero, como fue el caso como es el caso de China, que pues llegó al acuerdo con Reino Unido de que se dieran a Hong Kong como zona para ser administrada ahora por los chinos. ¿Por qué? Porque es tanto el dinero que pues China genera, que nadie mejor que pues el que es dueño de su dinero, ¿verdad? Tú sabrás cómo te lo gastas, tú sabrás cómo lo guardas, tú sabrás cómo lo inviertes. Porque un país va a determinar el valor de su moneda en función de su economía. Si alguien más te está guardando el dinero, por decirlo así, o te lo está administrando, pues te va a decir que tu moneda no vale tanto o que vale menos. ¿Me explico? Entonces, esa es la importancia, por eso llegaron a esa separación donde Reino Unido suelta o deja la administración de Hong Kong, y China pues se convierte ahora, Hong Kong ya era un centro, es un centro financiero, y es un centro financiero donde atiende ahora sí que a China, pero pues como todo en el mundo, pues hay intereses, pues también Reino Unido tiene sus intereses ahí, y digo, intereses, como cualquier nación tiene sus intereses, pero pues ahora la administración la lleva a China. Y de la misma forma habíamos platicado acerca de la India. Se independizaron precisamente de Reino Unido. India tiene crecimiento económico, y pues en la manera en la que ha reorganizado la administración de su país, ha fortalecido al interior su estructura financiera. O sea, también la importancia de fortalecer la institución de fortalecer, de mantener la soberanía financiera en un país, le da la posibilidad de administrar sus propios recursos. Aquí en México, los gobiernos anteriores, vendepatrias, gobiernos que solo atendieron a estos grupos de intereses por todas partes, ocasionaron que pues en México no haya una banca nacional. En México no la hay como tal, una banca nacional. El gobierno por eso crea este banco, el Banco del Bienestar, y bueno, pues se hace las alianzas y hace los proyectos que permitan orientar al país en una independencia financiera. Me duele decirlo, pero bueno, actualmente pues eso, los bancos que nos brindan el servicio financiero, que es lo que habíamos hablado, los bancos más grandes no son nacionales. Entonces, pues eso les hace creer a algunas potencias financieras que pueden ejercer presión y control simplemente porque no están a favor de las políticas que se pueden estar haciendo en México. Y cuando digo pueden, pues me diría, algunos, ¿no? Algunos ya cambiaron están cambiando de parecer. Pero bueno, siempre hay quienes se la piensan varias veces y pues piensan que, bueno, pues quieren pensársela, pero lo interesante es que precisamente por eso es que el presidente Andrés Manuel López Obrador hace esa referencia. México no es colonia de nadie. México es un país soberano e independiente. En efecto, nos dejaron muy, muy lastimados en el pasado. Y toda esa afectación, pues dejó en los diversos sectores mucha debilidad.
debilidad que aprovecharon otros países para venir y poner sus intereses. Y claro, ok, yo quiero pensar que en su momento, ok, se entendió, pues estaba ahí todo un gobierno de mañosos. Bueno, atendieron y se sirvieron con la cuchara grande durante esos sexenios. Pero ya la cosa cambió. Entonces, no hay que esperarnos 20 o 40 generaciones para que esto cambie. No hay que esperarse. Esto ya está cambiando, esto ya se movió. Entonces, entenderlo así, porque aunque ustedes no lo crean, sonó como comercial, aunque ustedes no lo crean, esta red o estas redes de servicios de inteligencia están presentes en México y en el mundo, como también me atrevo a decirlo, bueno, todos los países tienen sus escuchas en todas partes, pero obviamente las potencias, pues sí, financieras, las potencias más grandes, pues tienen más recursos y tienen, ¿no?, así que un espectro de cobertura mayor. Y bueno, pues con dinero, les decía, con dinero hacen bailar al perro, ¿no? Entonces pues ya verá cada quien si lo hacen bailar o no, ¿verdad? Si se deja que lo muevan con dinero o no. Eso ya es otra historia, pero al final utilizan eso. Y por eso les platicaba esta historia acerca del petróleo, porque en México fue tan mal manejado en aquellos sexenios o sea, lo que conocemos como Pemex, la venta del petróleo, el suministro, ahora sí que se quebró hasta la cadena de suministro, o sea, suministrábamos a quienes nos decían que le mandáramos petróleo para pronto. Entonces, pues México tiene que buscar sus alianzas y tengo entendido que así se ha hecho, y pues busca la manera de manejar pues sí, el sector del petróleo de la manera más óptima. Sin embargo, dentro en el pasado, en los sexenios anteriores, varios de las cosas feas que se hicieron, como cualquier empresa, es una empresa que, vamos a decir, tiene garantía de pago. ¿Cuál es la garantía? Pues que hay reservas, y hay reservas que ya están probadas. Traducido, eso significa que de aquí, vamos a ponerlo barato, de aquí a 20 años se tienen reservas, ¿no? Para decirlo así de manera simple. Se tienen reservas. Eso significa, y se tiene el volumen de la reserva. Entonces, traducido, es que dirían, pues mira, México puede producir por lo menos barato por los próximos por los próximos 20 años, 500,000 barriles diarios. Eso lo traduces al valor del precio del dólar y dices, no, pues te sale una cantidad como de unos casi 500 ceros, ¿no? Y de ahí, ellos dicen, pues tiene para pagar. ¿Qué hicieron en los sexenios anteriores? A pesar de que vinieron quebrando a Pemex, de que lo vinieron disminuyendo para afectarlo, y ahorita les cuento algunas de las anécdotas rápidas de cómo nos quisieron engañar. Como cualquier empresa, a pesar de que tenía reservas y la estaban afectando para que no funcionara bien, se seguía vendiendo petróleo, cada vez menos, mal administrado, pero la poca utilidad, porque no era ganancia, o ya no diría la poca utilidad, el ingreso que tenía, que debía de servir, ya que si no había utilidad, bueno, por lo menos el ingreso sirviera para mantenerlo operativo, se utilizaba para seguirlo saqueando. Lo que hacían con el presupuesto, se lo robaban. Entonces a Pemex pues lo agarraron como caja chica, y cada que se necesitaba dinero, pues iban y le sacaban y le sacaban y le sacaban. Obviamente Pemex necesitaba recursos para fondearse, para poder operar, para por lo menos seguir trabajando operativamente. Entonces, ¿qué hacían? Una opción, prestarle del gobierno, préstamo interno. Para afectarlo todavía más, se fueron a que Pemex pidiera créditos internacionales, como si fuera país. O sea, es una empresa del Estado, pero bueno, técnicamente pues no tendría una empresa que tiene todo un potencial, pues no tendría por qué andar pidiendo prestado. Bueno, pues lo hicieron que fuera a pedir prestado. Y obviamente fue a pedir prestado con todos estos grupos de interés que eran de los que venían y manejaban el petróleo, tristemente aquí en México, en aquellos sexenios, en sexenios pasados.
Entonces, obviamente, le hacían el préstamo a Pemex, pero también lo clásico, ¿no? Bien cargadito el interés, a plazos muy incómodos, para que no pudiera llegar a hacer el pago, porque los préstamos se hacen de corto, mediano o largo plazo. Entonces, para que les quedara muy ajustado, sabían que no iba a llegar, entonces todavía se le generaban más recargas, un recargo al préstamo. Todo eso no lo vemos, o no lo veíamos, bueno, pero así sucedió. ¿Qué hacen? O bueno, ¿qué hacían en esos sexenios a pesar de eso? Pues todo eso era para despedazar a Pemex, y al final del día, pues alguien iba a tener que pagar la deuda, como un tipo Fobaproa, pues al final pues iba a ser el pueblo otra vez. Llega este cambio de gobierno. Por eso es la importancia, o sea, la 4T, no, les repito, no solo es un eslogan, es una transformación que está tocando todo, y cuando les digo todo es todo, o sea, esta transformación apoya tanto a ricos como pobres. O sea, si ustedes, les repito, no tienen su yate de 500 millones de dólares y su avión reciente último de muchos millones, son pueblo, amigos, están en esto. También son pueblos los que lo tienen, los que lo tienen, pero digo, es un sector minúsculo. Somos el grueso de la población, pues. Estos intereses tenían atrapado al gobierno en aquellos sexenios, lo tenían así agarrado, ya a nadie le importaba en esos sexenios, pues todos decían, pues a mí qué, o sea, se hacían de la vista gorda porque se estaban robando el presupuesto y se robaban tarascadas pues, de 100, 200 millones de pesos, y cada rato, pues, ¿quién se acaba ese dinero? Bueno, no sé, pero bueno. Estos intereses tenían atrapado, hablamos del caso del petróleo, tenían atrapado a México en ese aspecto, o sea, tenían agarrado a Pemex, ya no de una pata, sino de las dos, y lo querían tirar, y por arriba le estaban pegando para que pudieran, para que al final del día quebraran al país. Quebrando Pemex, le afecta todavía más duro, o sea, no quiebran al país, pero lo hubieran dejado casi a punto de la quiebra. Querían privatizar, lo que hicieron una parte, alcanzaron a privatizar un porcentaje, pero bueno, habrá que recuperar ese porcentaje, pero bueno, eso ya lo platicaremos en otros videos. ¿Cuál es la importancia o la relevancia de lo que les estoy platicando? Estos intereses, al ver que llega el nuevo gobierno, y que este gobierno es un gobierno, repito, representa una transformación en todas partes por donde le quieran ver, llegó precisamente con ese espíritu de cambio y de decir, va a haber una transformación. Y comenzaron a llevar las cosas en orden, con legalidad, con justicia, beneficiando a la población. Y obviamente ya no permitiendo ese tipo de negocios. Comienzan a reestructurar las deudas de Pemex. Estas reestructuras jamás se la imaginaron, o jamás la vieron llegar, o jamás la pensaron estos intereses extranjeros, porque pues pensaron que el país, para en este sexenio que estaríamos, si hubiera llegado otro gobierno, no, ya hubieran vendido hasta las piedras, amigos. O sea, estos querían vender todo. Entonces, no se imaginaron que se iba a dar el cambio. El cambio no es malo. O sea, hay que entender que el cambio no es malo. El gobierno ha reestructurado esta deuda. O sea, de entrada paró la deuda porque ya no agarró a Pemex como caja. Si ya no lo agarran como caja, entonces ya Pemex ya no tenía la necesidad de estarse endeudando en el extranjero. Algo que el gobierno dijo desde un inicio, no se va a pedir créditos al exterior, al extranjero, no se va a pedir. Con lo que hubo, apretó el cinturón y de una manera elegante, y cuando digo lo apretó, pues porque atacó la corrupción. Entonces hubo recursos y se destinaron para lo necesario. Y con poquito, pero bien administrado, logró dar presupuesto a Pemex para que comenzara a funcionar y a operar. Y al mismo tiempo, Pemex comenzó a hacer las ventas de petróleo, a producir en cantidad razonable, y ese dinero, si no generó utilidad, permitió la operación de Pemex. ¿Ok? Ya se ha hablado que Pemex ya ha generado utilidades. Eso significa que las finanzas de Pemex están correctas, que los créditos se están pagando y tengo entendido que se pagaron, o bueno, se han ajustado algunos a condiciones más favorables. Y eso irrita a todos estos sectores
de potencias financieras que sienten, piensan o creen que lo ven todo y que lo saben todo y que ellos pueden tomar las mejores decisiones. Porque es un absurdo pensar que afectar a un país los vuelve muy listos o los vuelve muy inteligentes. Y les iba a decir adinerados o ricos, pues no, bueno, solo genera una extracción de recursos. Y eso es lo único que ven. Para ellos la importancia es recibir el dinero. O sea, ellos lo que ven es que les caiga dinero en su alcancía. Pero eso es el absurdo. O sea, es un dinero que solo sirve para demostrarle a otros grupos de interés que tienen más, para forzar a los otros a que sigan subiendo. Ah, no, quiero más. Y esa es la irritación. Entonces, ver un país como México, donde ya no se les va a pedir dinero, y lo digo, yo no trabajo en el gobierno, ¿verdad? Pero lo digo de la manera respetuosa. Soy ciudadano y como ciudadano mexicano, me enorgullece saber que el gobierno no tenga, o Pemex, porque al final del día Pemex es una empresa del Estado que es una empresa que debería ser de lo más, si continúa siendo administrada como va ahorita, les aseguro que en algunos años, o sea, en términos relativos, va a ser una de las empresas más ricas o que genere mayor riqueza en el mundo. ¿Por qué? Porque es una empresa que a pesar de que la dañaron tanto, todavía tiene reservas, entonces puede seguir aportando para el desarrollo y el crecimiento del país. Y estos intereses es lo que les molesta, que no se les va a volver a pedir dinero. Ellos quisieran que México saliera y dijera, ¿sabes qué? Necesito otros 1,500 millones de dólares a 3 años con un bono del 12.5. Y de ahí vienen las condiciones, si no me pagas en tal, se te incrementa al 50 y si no es el 3 puntos. O sea, le van poniendo punto y coma para irle incrementando la deuda al país, o así lo hacían en el pasado. Y eso es lo que les molesta. Les molesta que saben perfectamente que como Pemex, como una de las palancas de desarrollo en México, porque viene el Tren Maya y bueno, hay otras obras que ya estaremos platicando. Pero es una de las palancas que van a ayudar a que México se desarrolle y no quieren eso. De verdad alguien me va a decir, ¿a poco todo eso lo ves todo eso lo veo con los servicios de inteligencia, amigos? ¿Por qué? Porque los servicios de inteligencia están conectados todos con todos. O sea, aquí los únicos que no nos enteramos de lo que pasa somos los ciudadanos, lo digo de manera simpática, porque al final los ciudadanos, pues bueno, uno llega y lo que te enteras ahí de lo que ves con la familia, lo que puedas ver en televisión o en internet. Pero de manera general un servicio de inteligencia no es para que sea visible, ya lo habíamos platicado, y estos servicios de inteligencia están para ver y escuchar. Técnicamente no deberían de estar tomando voz ni voto. Ellos nada más están para informar, pasar información. Ellos no deben de tomar partido. Pero bueno, en este tipo de casos que les platico de intereses extranjeros, hay algunos, o bueno, más bien tienen agarrados también a su servicio de inteligencia y están ahí duro y les causa esa rabia, esa irritación que ya no sean necesarios. O sea, es tanto el ego de algunos que sienten que son indispensables, se sienten indispensables. ¿Por qué? Porque dicen, pues es que yo manejo muchísima cantidad de dinero, yo puedo prestar. Pues primero, de entrada, no hace falta que la presten. Y segunda, no la prestan barato, la prestan carísimo. Y la prestaban. Hoy por ahí, bueno, escuché que ya se querían medir en sus préstamos. Es como mantener el negocio de, ándale, acéptame un préstamo, uno chiquito. No, si no se necesita, no hay para qué endeudarse. Pero además de que sí son muy caros esos préstamos. Y eso es algo que les irrita y les irrita mucho y tiene que ver con esto del petróleo. Y es bien interesante porque precisamente nosotros en México conmemoramos la expropiación petrolera y eso representa para México un beneficio porque no se va a conmemorar solamente en esta próxima conmemoración, no solamente es decir se conmemora, sino se demuestra porque después de que estuvieron por despedazar a Pemex y no lo consiguieron, y muchos de estos intereses lo que querían era quedarse con una buena parte del negocio, porque es negocio.
pues se enojaron, y se enojan porque ya no se les pide crédito, y se enojan porque los créditos que habían prestado ya se redujeron y se ajustaron a condiciones más adecuadas, y están viendo que hay utilidad, lo que representa que México tiene todavía más potencialidad para salir adelante. Ahora les platico una de las mañas muy, muy sucias, y así lo voy a decir, una maña muy sucia que utilizaron. Ya tiene tiempo, esto ya tiene tiempo. Para asustar a las personas a pensar que el petróleo, y por ahí dicen, ojo con lo que voy a explicar, para que no se confundan. Para hacer ver el petróleo como un mal negocio, como que no te enteres, ciudadano, de qué es el petróleo. Tú nada más tienes que ver petróleo y espántate porque es negro, usaron las tragedias petroleras que han pasado, sí, en el tiempo, para tratar de demostrar que el petróleo es un mecanismo sucio. Que o sea, no te metas al petróleo a investigarle, tú no te muevas ahí. De los desastres reales que han sucedido en el mundo del petróleo, como, un petrolero, ¿no? El Exxon Valdez, y hace años, allá en Alaska, si no me estoy equivocando, pero también precisamente con una de las plataformas de Reino Unido, precisamente, en Estados Unidos, que hicieron su perforación, parece que no funcionó, les ganó ahí la presión, no funcionaron los sellos para que se evitara la salida de petróleo, y bueno, se derramó mucho petróleo. Ojo con lo que voy a decir. Dentro de estos, que son los visuales, los que tenemos de este lado del mundo nosotros, presentes, porque han habido más, el petróleo sí, en efecto, o sea, si te pasan, el petróleo como sustancia deriva de materia orgánica, y esta materia orgánica de hecho existe, por eso se puede dar la cierta transformación, o bueno, no por ser ahí me tengo que meter en química, pero de hecho existen, para quien no lo tenga presente, algas que se pueden alimentar, se alimentan, y hay otras que se pueden alimentar del petróleo. No estoy diciendo con esto de que un desastre petrolero no sea de importancia, pero la naturaleza es sabia, y ante situaciones como esa y como muchas otras siempre se va a recomponer. No estoy diciendo que hay que tirar petróleo, para que no se malentienda. Lo que quiero mostrar con este ejemplo es que se trató de... durante algún tiempo se trató de desviar la atención para tratar de hacer creer que el petróleo era un recurso que ya no debería de ser sacado de manera, vamos a decir, que tuviera mala vista hacia las personas, así como que dijeran, petróleo, ay no, fuchi, no, petróleo, ay no, ¿qué es eso? Pues ¿qué es eso? Pues es con lo que le echas gasolina al carro, ya después de que lo refinan, es con lo que hacen tu ropa, o sea, mucha de la tela que no sea de lana, de material natural, todo lo sintético va hecho con petróleo. Pero bueno, nos lo quisieron vender así hace mucho tiempo, porque bueno, ya tenían, por eso les había comentado, este plan de negocio de litio. O sea, el litio es un plan de negocio. ¿Funciona el litio? Sí funciona, está bien, pero hay que entender que el litio debe de generar ganancias también para quienes lo tengan, y que sea accesible para todas las personas. Porque si no, pues entonces volvemos a que solamente unos cuantos están controlando y tomando decisiones, y los demás, ¿qué? Bueno, se quiso vender esa idea de esa manera, que la gente se fijara en el petróleo como un recurso que sí era necesario, pero que no había que prestarle atención porque era sucio. Y nos repitieron la historia del patito que estaba ahí todo lleno de petróleo. Y vuelvo a repetir, o sea, si incluso una persona, y pongo un ejemplo aquí de México, y seguramente en otras partes del mundo, durante años, hace muchos años, en Veracruz llegaban los barcos, estos petroleros, y descargaban ahí en Veracruz. Y Veracruz, pues bueno, a mí me gustan mucho esas playas, el agua es muy calientita ahí. Pero cuando uno iba a la playa, parece que se había ido a meter uno a chapopote, o sea, salió uno lleno de petróleo por todos lados.
Entonces, parecíamos los patitos estos que sacaban en esos videos, en esas fotos, cuando había un desastre y nos repitieron esa foto como 1000 veces. Pues mencionar que al final del día el petróleo, sí, a cualquiera que le caiga petróleo, pues va a quedar manchado, hay que limpiarse. Pero bueno, es un recurso orgánico. Y tener muy presente que sí, o sea, se ve muy sucio, pero pues ahí está. Ya no es algo que esté ahorita en el horizonte. Eso nada más se los paso ahí como tip, porque así se quiso vender hace ya algún tiempo, y la intención era la de no, ustedes, nadie se fije, o sea, el petróleo Fuchi, nadie vea. Porque bueno, los negocios estaban en pleno apogeo cuando fue ese boom del petróleo. Quiero mencionar también un dato, ya se los había dicho. El petróleo va a seguir, o sea, quien me diga que que el petróleo ya va de salida, es turista. Que se busque el puente más alto que encuentre y que se asome a ver qué hay. Porque no, el petróleo va a seguir, y es una materia, es un recurso que va a seguir siendo utilizado durante mucho, mucho tiempo. O sea, deshacerse del petróleo no es opción. O sea, quien tenga petróleo lo debe de cuidar, lo debe de tener, y se debe de aprovechar. O sea, el petróleo no va de salida. Más bien, está el petróleo y viene el litio. Y después viene el hidrógeno. Y después, les digo, seguiremos platicando. El petróleo está. Ese no se va. Y de hecho, pues va a seguir siendo y va a seguir ofreciendo una palanca de desarrollo de manera particular para los países que lo tengan y lo puedan aprovechar de la mejor manera. De ahí también la irritación y la molestia de algunos de estos intereses, porque están viendo que si Pemex está teniendo comienza a tener utilidad y se está recuperando, pues es como un paciente, alguien que estaba muy grave, a punto casi de morir, y de momento otra vez vuelves a las andadas, pues vas a ser productivo. Y si es administrado el petróleo dentro de estándares razonables, no con la locura de extraerlo, porque el hecho de haberlo extraído era eso. O sea, no era quienes estaban extrayendo el petróleo en México no éramos los mexicanos. Así me digan que era Pemex. No fue Pemex. O sea, Pemex es el logotipo, el eslogan, no lo fue durante esos sexenios. En esos sexenios vinieron de estos grupos de interés, desde lejos, desde muchos lados del planeta, a venir a imponerse, y por eso esa producción desenfrenada de más de 3 millones de barriles diarios. O sea, era básicamente acábate el petróleo de los mexicanos y danos a ganar dinero. Ahora voy a esta pregunta. ¿Cómo es posible que alguien piense que afectando de esa manera pueden lograr igualdad? Vuelvo a la pregunta, y la voy a estar haciendo constantemente. ¿Cómo es posible que piensen que tratando de arreglar, o más bien quieran arreglarlo de afuera primero sin arreglarlo de adentro? O sea, es un poquito extraño. A mí me causa mucha extrañeza. Entonces hay que tener presente, yo al menos es lo que yo considero, estos intereses extranjeros, yo creo que escuchan a consejos de muy lejos, de forma errónea. Porque les digo que hay intereses que están del otro lado del mundo, intereses por todos lados hay intereses. Entonces, hay quienes están molestos porque ven y dicen, no, pues ves que cómo, pues hay que extraer, o sea, que nos vendan 3 millones otra vez, 3 millones de barriles diarios. No, pues ¿qué pasó, gente? Así no es. O sea, eso es como agarrar, para quien no lo tenga muy presente, sería como tener el árbol pues les iba a poner el ejemplo, pues sí. Bueno, ni modo. Les pongo el ejemplo. Es como tener el árbol de duraznos y estás comiéndote tus duraznos y llega alguien y lo tira. ¿Vas a tener más duraznos? Pues ya no vas a tener duraznos para comer. Entonces no es así, ese no es el camino. Y al final vuelvo a la otra pregunta. ¿Cómo es posible que alguien piense que eso es positivo? Pues ¿qué no estamos respirando todos el mismo aire o qué? ¿O cómo? Es una pregunta que vuelvo a dejar ahí en el aire, ¿verdad? Hablando del aire. Y pues también comentarles, digo, afortunadamente la información que yo tengo de estos servicios, es que sí, ya hay gente que tiene, o sea, dentro de estos mismos intereses ya se dieron cuenta, algunos, no todos, no son la mayoría, bueno, ya de lo malo lo bueno, por lo menos a algunos ya les subió el agua al tinaco, entienden que no es el camino. O sea, porque jamás va a haber
en la medida en la que sigan peleándose entre intereses, uno sube más, el otro sube más, el otro sube más, el otro. Con calmita. Y si no, pues por lo menos ya, o sea, pues vayan a ver quién les contrata otros créditos, ¿no? O sea, aquí ya no. Aquí ya no se contratan créditos, aquí se maneja ya con honestidad. Porque esta afectación, hay algo muy curioso que a lo mejor no van a identificar ahorita muy rápido, pero parte de esa identificación o de ese sometimiento que querían o pretenden, porque algunos todavía están con ese coraje, al tratar de someter al país a través de créditos, de afectación financiera, de no ceder el control, y me duele decirlo así, el control entre comillas, de que tienen algunas áreas, algunas instituciones agarradas por las autoridades que están ahí, que es gente de estos grupos de interés que pertenecen a estos sectores de inteligencia. O sea, vamos a decirlo así, son los elefagentes, son los espías que están ahí en estos puestos. Es gente de momento que quiere afectar. Se aguantan las ganas porque se dan cuenta que también hacer una afectación pues los va a afectar a ellos. Entonces, con calmita, dicen por ahí, con calmita y llegamos todos juntos. Pero que quede, que se entienda que dicen por ahí, sí, las cosas buenas están pasando en México. Claro, hay resistencias y hay quienes se aferran y bueno, pero tratar de entender que pues es así. Cualquier burbuja financiera creada con el afán de guardar más dinero no los va a enriquecer más, porque no hay los mecanismos para meter ese dinero en la economía real, que bueno, los hacen, ¿no? Que es lo que habíamos hablado acerca del sector inmobiliario y hay otros muchos que no hemos platicado. Se meten, pero sigue creando un desajuste en la economía. Así funciona. Pero bueno, ya lo platicaremos con más calma. Quería platicarles también, ya para despedirme, amigos, acerca de y también y nada más que no se les olvide de la película que les platiqué al inicio. Está muy interesante. Desconozco si es ciencia ficción o drama, desconozco. No pude ver el nombre porque no están los créditos. Solamente puse película de ciencia ficción y me apareció ahí en internet, en el buscador. Entonces, pues no, muy buena, muy intensa. Si alguien tiene el nombre, pues que me lo haga llegar. Quisiera verla completa. Y si la ven, les recomiendo no lloren. No lloren porque al final, pues en la película sí, el intento se hizo, pero no se pudo. Y eso demostró en la película, hasta donde yo vi, que pues no hay nadie, no hay nadie tan picudo que pueda hacer imponer su voluntad como se pensó o se cree por algunos que puede ser impuesta, digo, en la película. Entonces pues hay que verla, no hay que hacer berrinches. Si no la encuentran, pues tampoco me hagan berrinche, no me vayan a hacer un drama. Yo se las recomiendo porque se relaciona con lo que les platiqué el día de hoy, para que lo tengan ustedes presente, porque bueno, también se habla de los flujos económicos y todo eso. O sea, es una película, como les digo, como drama, suspenso, espías, ciencia ficción. Está muy muy buena, está muy chévere la película. No apta para cardíacos. Y les quería por último nada más platicar acerca de, no lo vamos a tocar ahorita, pero no me va a dar tiempo, pero esto es para entender el flujo. Es que, digo, se los platico en la medida de que me da el contexto, porque es una manera de entender también cómo se va a mover y se puede mover la economía de México. Cómo funciona, en el caso, por ejemplo, China, Estados Unidos, cómo son los chinos que han hecho la venta, o cómo venden sus productos, para decirlo de manera simple, cómo en Estados Unidos, siendo los mayores consumidores, tienen que pedir crédito a los chinos por todo lo que les venden. Entonces los chinos tienen la deuda, o es decir, que tienen la letra de cambio de Estados Unidos. O sea, los chinos tienen a Estados Unidos agarrados por deuda, por decirlo así. Porque pues tienen que seguir comprando y comprando, y se los van, les dan crédito, y bueno, Estados Unidos, como cualquiera, pues da el tarjetazo y pues después tiene que pagar. Entonces, es muy interesante entender cómo funciona ese mecanismo
para tratar de entender lo beneficioso o negativo. Ya lo habíamos platicado. Y digo, aquí es muy respetuoso porque no es la intención sonar amenazador, ¿verdad? Digo, en el aspecto de que voy a decir, en el aspecto de que, bueno, al final del día China crece como nación, Estados Unidos recibe una producción, pero pues al final del día también existen estos desequilibrios económicos, ¿no? Mucha deuda, poco flujo de efectivo, mucho flujo de efectivo por debajo del agua en paraísos fiscales, se crean muchas burbujas, entonces eso puede llegar a afectar a algunos. Entonces, de ahí esa importancia de que en las altas esferas financieras, a las cuales yo no tengo acceso, por supuesto, digo yo nada más aquí platicándoles, aquí donde nadie me ve, que estas esferas financieras entiendan que en la medida de que los países que están tomando un protagonismo mayor pues sí, en el mundo, como caso México, pues se le debe de respetar como corresponde. Y digo, a todos los países, o sea, esto no es, pero digo, yo soy mexicano, se debe de respetar para que ya no existan esos tipos de manejos que se hicieron durante muchos años. Digo, no, en los 70s, hasta donde yo revisé, es donde empezó, 70s, 80s, en el 90 fue cuando se volvieron creativos, 2000 es cuando hicieron el boom, 2010 fue cuando todo el mundo enloqueció, y ya pasaron varias crisis que demostraron que el camino no fue el correcto. Entonces, con calmita y todos llegamos. Esa historia de producción entre China y Estados Unidos y lo que envuelve a esos flujos financieros que están abajo, que pasan por paraísos fiscales, que hay intereses que piensan que no se ven o que tienen el control o que sienten que son las potencias financieras y que no deben de rendir cuentas a nadie, pues va a terminar causando una afectación. Y esa afectación pues al final se les va a revertir de una manera, vamos a decirlo, digo, yo no he sacado toda la cuenta, ¿verdad? Porque es muchísimo, mi calculadora no llega, pero pues hagan de cuenta que eso es como guardar el dinero en la estufa y prenderle. O sea, puedes tener ahí tu paquetote de dinero, pero si sucede ahí un percance, pues se te va a chicharrar el dinero y te quedaste sin dinero. Entonces la afectación pues es para quien puso el dinero ahí en la estufa, ¿verdad? Entonces, por eso es con calma. Ya estaremos platicando un poco más, amigos. Quería platicarles esta historia para ir armando un poco más la importancia. También, bueno, ya estaremos platicando un poco más acerca de los flujos económicos. Pero eso que les he platicado del petróleo es interesante. Así es como se movió. Se sigue manejando así, pero no es... atiende ahora más al hecho de que ya no, en el caso de México, caso particular México, ya no se permite que vengan pues sí, a robarse lo que es de los mexicanos. Entonces, bueno, con eso me despido, amigos. Seguimos viéndonos en la próxima. Hasta luego.